Parte de la razón por la que tu renta sigue subiendo no tiene nada que ver con que tu casero sea codicioso. Tiene que ver con una aplicación que traes en tu teléfono. Cada vez que un departamento en tu ciudad se convierte en un Airbnb, queda un hogar menos disponible para la gente que de verdad vive ahí. Y cuando suficientes viviendas desaparecen así, la renta sube para todos los que se quedan. Esto no es una teoría descabellada. Varios estudios universitarios lo han medido, ciudades enteras han prohibido Airbnb por esta razón y 50.000 personas literalmente salieron a marchar a las calles por este tema. Así que déjame mostrarte exactamente cómo una empresa que nació para rentar cuartos libres terminó empujando, silenciosamente, la renta hacia arriba en tu ciudad. ¿Cuánto te está costando esto en realidad? ¿Y por qué la solución es mucho más complicada de lo que cualquiera admite? Ahora, déjame ser honesto contigo, porque aquí es donde la mayoría de los videos te mienten. Airbnb no es la única razón por la que la renta está tan cara. Cualquiera que te diga eso te está vendiendo algo. La crisis de vivienda tiene muchas causas, pero la investigación es clara en que Airbnb es un ingrediente real de esa crisis y uno que se puede medir. Un estudio importante en Estados Unidos, hecho por investigadores de instituciones como la Universidad del Sur de California, encontró que cuando los anuncios de Airbnb en una zona aumentan un 1%, la renta sube un poco y también el precio de las casas. Eso suena insignificante hasta que te enteras de que Airbnb estaba creciendo entre un 28 y un 44% al año en esas zonas. Si sumas todo eso, los investigadores calcularon que Airbnb era responsable de aproximadamente una quinta parte del aumento anual de la renta en sus datos. Una quinta parte de cada aumento de renta, rastreado hasta una sola aplicación. Esto debería importarte, uses o no Airbnb. Porque no necesitas reservar ni un solo Airbnb para verte afectado por esto. Si rentas, esto aparece silenciosamente en tu pago mensual. Si estás tratando de comprar una casa, aparece en el precio. Es un impuesto invisible para todo el que vive en una ciudad popular, un impuesto que se paga a un mercado que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está compitiendo por su propio hogar. Así que vamos a desglosar exactamente cómo pasa esto. Para entender esto, primero necesitas entender una idea muy simple sobre las matemáticas de la vivienda. En cualquier ciudad hay un número limitado de viviendas. Esas viviendas se pueden usar de dos maneras. Pueden ser habitadas por residentes, como vivienda de largo plazo, o pueden rentarse a turistas, como vivienda de corta estancia. Y aquí está todo el problema en una sola frase. Cada vivienda que se convierte en una renta turística de corta estancia es una vivienda que ya no está disponible para la gente que vive ahí. El número total de viviendas no cambió, pero el número disponible para los residentes reales acaba de bajar en 1. Ahora piensa por qué un casero haría ese cambio. Todo se reduce al dinero, y las cuentas son brutales. Rentarle un departamento a una familia local puede darle al casero una cantidad fija cada mes. Pero poner ese mismo departamento en Airbnb y rentarlo noche tras noche a un flujo constante de turistas, con frecuencia puede generar mucho más dinero. Entonces, para un casero, el incentivo es obvio. ¿Para qué comprometer tu propiedad en un contrato de largo plazo con un residente si puedes ganar más dinero rentándosela a visitantes por unas cuantas noches? Y cuando miles de caseros, en toda una ciudad, hacen ese mismo cálculo, miles de viviendas desaparecen silenciosamente del mercado residencial y reaparecen como rentas turísticas. Y aquí está la clave que hace que la renta realmente suba. Cuando sacas todas esas viviendas del mercado de largo plazo, no has reducido el número de personas que necesitan un lugar para vivir. Esos residentes siguen ahí, todos, todavía buscando. Así que ahora tienes a la misma cantidad de gente compitiendo por menos viviendas disponibles. ¿Y qué pasa cuando la demanda se mantiene alta pero la oferta baja? Los precios suben. Es la regla más básica de la economía, y Airbnb la inclinó silenciosamente en contra de los inquilinos. De hecho, un investigador lo dijo sin rodeos. Sacar una vivienda del mercado de largo plazo y convertirla en una renta de corta estancia tiene el mismo efecto sobre la oferta de vivienda que demolerla, como si el edificio, simplemente, ya no existiera. Durante años, esto pasó en silencio, colonia por colonia, y era difícil de comprobar. Pero después empezaron a llegar los estudios de todas partes del mundo y el patrón se repetía una y otra vez. En Barcelona, una investigación encontró que la actividad de Airbnb impulsó de manera importante la renta y los precios de las propiedades en los barrios donde se concentraba. En aproximadamente una década, la renta promedio en Barcelona subió dramáticamente.
Y las zonas más golpeadas eran, de manera constante, las que estaban saturadas de departamentos turísticos. Ciudad tras ciudad, desde Boston hasta varias capitales europeas, los investigadores seguían encontrando la misma huella. Más Airbnb, más renta. Y la gente se dio cuenta. En las ciudades más turísticas, los locales veían cómo sus barrios se iban vaciando por dentro. Aquí hay un detalle importante también. El problema, en realidad, nunca fue la persona que renta su cuarto libre unos cuantos fines de semana al año. La investigación señala a algo más. Operadores profesionales, anfitriones que compran o controlan varias unidades y las manejan por completo como rentas turísticas. Como cadenas de hoteles invisibles, escondidas dentro de edificios residenciales. Estos son los que causaron los mayores aumentos en la renta y el mayor desplazamiento de residentes locales. Así que, mientras Airbnb vendía la imagen de gente amigable compartiendo su hogar, una gran parte del daño venía de negocios que, en silencio, convertían vivienda en inventario turístico de tiempo completo. Los negocios familiares se transformaron en edificios cubiertos de cajas de seguridad llenos de maletas con ruedas. A los residentes de toda la vida los sacaron por los precios y los empujaron hacia las orillas de sus propias ciudades. La molestia explotó. En una de las escenas más impactantes, alrededor de 50.000 personas marcharon por Mallorca, en España. Algunos rociaban a los turistas en las terrazas de los cafés con pistolas de agua y llevaban carteles que decían: «Tus vacaciones, mi miseria». Esto no fue algo marginal. Se convirtió en un verdadero movimiento político en varios países. Así que las ciudades empezaron a responder, y lo hicieron con fuerza. Barcelona anunció una de las medidas más drásticas de todas. La ciudad decidió eliminar todos sus aproximadamente 10.000 departamentos turísticos con licencia para el año 2028, terminando, prácticamente, con la era de Airbnb ahí por completo. La ciudad de Nueva York aprobó, en el año 2023, una de las leyes más estrictas del mundo sobre rentas de corta estancia, y el efecto fue inmediato. Los anuncios de Airbnb en la ciudad se desplomaron alrededor de un 92%, cayendo de más de 20.000 a menos de 2.000, casi de la noche a la mañana. Ciudades como Ámsterdam, Lisboa y Florencia impusieron sus propias restricciones. El mensaje fue claro. Los gobiernos habían decidido que las rentas de corta estancia, sin regulación, se estaban comiendo silenciosamente su vivienda. Pero aquí está el giro que mantiene esto honesto, y es importante. Prohibir Airbnb no arregló la renta como por arte de magia. Esta es la parte que a nadie le gusta admitir. Después de que Nueva York eliminó casi todos sus Airbnbs, la renta en la ciudad, de todos modos, alcanzó máximos históricos. Porque recuerda lo que dije al principio. Airbnb es un ingrediente, no toda la receta. El problema más profundo, en la mayoría de las ciudades, es que sencillamente no han construido suficientes viviendas para la cantidad de gente que quiere vivir ahí. Airbnb empeoró una escasez que ya era mala, a veces mucho peor. Pero quitarlo no borra años de no construir suficiente vivienda. Resulta que el villano sí era real, pero nunca fue el único. Así que aquí está el panorama completo. Airbnb no se propuso subir tu renta. Empezó como dos tipos rentando un colchón inflable en su sala. Pero conforme explotó, y se convirtió en un gigante global. Silenciosamente transformó hogares en hoteles, le quitó vivienda a la gente que vive en estas ciudades, y se volvió una fuerza medible que empuja la renta hacia arriba, responsable de una parte real de ese aumento. Las ciudades se dieron cuenta, la gente se rebeló, y llegaron las prohibiciones. Pero la verdad incómoda es que Airbnb fue un síntoma de una enfermedad más grande. Un mundo de ciudades que dejaron de construir suficientes viviendas y que después salieron a buscar a quién culpar. Y esto es lo que de verdad deberías llevarte de todo esto. La próxima vez que escuches una historia sencilla sobre por qué algo cuesta tanto, recuerda cuántas manos ocultas están metiéndose, en silencio, a tu bolsillo al mismo tiempo. Tu renta no la fija un solo villano. Es la suma de una docena de fuerzas silenciosas, y una aplicación que probablemente tienes ahora mismo en tu teléfono es una de ellas. Pero Airbnb está lejos de ser la única empresa que, en silencio, está transformando tu vida para obtener ganancias, sin que apenas lo notes. Hay otra, diseñada para hacer que gastes mucho más de lo que planeabas, construida de tal forma que nunca sientas que está pasando. Y te voy a explicar exactamente cómo funciona ese truco, aquí mismo.